Las lágrimas de Naraguya, de Catalina González Vilar. Versión audio narrada por Óscar Chamorrosa para audiomol.com. Capítulo 1. Viaje al Amazonas. Conocí al profesor Méndez siendo niño. Mis abuelos y él eran amigos desde su juventud, mucho antes de que fuese un reputado miembro de la comunidad científica, por lo que nuestra familia era conocido sencillamente como el viejo Floren, o nuestro querido Floren, incluso el loco Floren. Esto no cambió con los años, ni siquiera en la época en la que estudié bajo su cátedra, cuando Florencio Méndez del Llano se había convertido poco menos que en una leyenda viva. Era un hombre inteligente y despierto, siempre curioso y acogedor con todos. No es extraño que los estudiantes lo eligiesen curso tras curso el profesor del año. Incluso en su vejez, su visión del mundo era amplia e intrépida, y, tras disfrutar de su amistad, uno ya no podía volver a ser el mismo. Insuflaba en el ánimo una esperanza y un valor que no creías poseer, agrandando los horizontes y logrando que la vida se revelase en todo momento como una verdadera aventura. En su despacho de la universidad, al que acudí con tanta frecuencia durante años, había una vieja fotografía enmarcada que yo siempre miraba con curiosidad. El tiempo había oxidado las sales de plata, dándole a la imagen un color amelocotonado, tan claro que la selva y el río del fondo se desvanecían hasta desaparecer en los márgenes. Por suerte, el centro de la instantánea se mantenía nítido. En él, vestido con altas botas y pasando un brazo sobre los hombros de otro joven de tupida barba rubia, estaba el mismísimo Flaco Floren, con sombrero de ala corta y todo el aspecto de un curtido explorador. En esa fotografía apenas tenía 20 y pocos años, y ya se le veía como sería siempre, flaco, alto, con el pelo castaño, algo revuelto. Pero lo que verdaderamente llamaba la atención a quienes visitaban su despacho era que en esa imagen el rostro del profesor todavía no mostraba la terrible cicatriz que todos le conocíamos. Una marca que cruzaba su rostro en diagonal y se perdía bajo el cuello de la camisa, asustándome y fascinándome mi niñez, a partes iguales. 1001 versiones acerca de aquel primer viaje y del origen de la cicatriz corrían desde hacía años entre los estudiantes. Pero lo cierto es que si estaba de humor, y solía estarlo, nadie contaba aquella historia mejor que el propio Floren. Cargaba su pipa, se reclinaba sobre el sillón y, apenas iniciaba su relato, podías sentir a tu alrededor el perfume de la selva y el graznido de las aves levantando el vuelo al paso del buque que le llevó río arriba, desde Macapá, en el delta, hasta el corazón mismo del Amazonas. En aquellos lejanos días, mientras avanzaban adentrándose más y más en la selva, Florencio Méndez llevaba consigo un único libro. Sus dimensiones, pensadas para guardarlo en cualquier bolsillo, eran tan reducidas que en su portada no cabían más que las 3 primeras palabras del título: Plantas carnívoras desconocidas, por lo que era necesario abrir el libro por la primera página para conocer el título completo. Plantas carnívoras desconocidas que pueden acabar contigo. Si semejante encabezamiento no te desanimaba, debías avanzar hasta la segunda página para averiguar el nombre del autor. Dr. Elton Giles, Universidad de Cambridge. ¿Qué había llevado al profesor Giles a inclinarse por tan espinoso tema, abandonando los invernaderos acristalados de su universidad para adentrarse en las selvas de Borneo o escalar el recóndito monte Kinabalu? Era un misterio para sus colegas. Pero tras 30 años de estudio e incesantes viajes, aquel libro, tal y como prometía el título, resumía el trabajo de su vida, revelando la existencia de al menos 6 nuevas especies de plantas inusualmente voraces. El único problema, tal como reconocía el propio autor en el prólogo, era que, pese a sus esfuerzos, no había logrado reunir
Sample complete. Ready to continue?